Bienvenidos todos a la historia de Francia número 6. Cuando terminamos, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, y por un breve momento, líder de toda Europa, había caído. Había recuperado su poder por un par de meses después de ser exiliado a Elba, pero al fin y al cabo no dio abasto. Simplemente había llegado a ser demasiado viejo, su ejército se había muerto y sus enemigos se habían vuelto mejores, pues ya sabían cómo luchar. En todo caso, el imperio francés ha caído. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, antes de definir qué será el futuro de Francia, tenemos que ver qué impacto tuvo Napoleón. Número uno, Napoleón tuvo sus leyes. Las leyes del Código de Napoleón, el Código Napoleónico, ha sido la fundación de las leyes francesas de ahí en adelante. De hecho, después de que tumbaron a Napoleón, siguieron con el mismo código, con las mismas leyes para mantener pues porque eran muy buenas, muy eficientes. Eh, Dos, Napoleón trajo muchas ideas al resto del mundo. Trajo las ideas de la revolución a Italia, a Alemania, a Polonia, a España. Por donde sea que venía, él traía las ideas de la revolución francesa. Claro que, aunque él no era el más... Aunque él no era, pues él no creía en la república, él era un dictador, él quería un imperio. Aunque él tenía todo eso y tenía como ideas medio conservadoras con respecto a las mujeres, él siempre luchó para las ideas de la ilustración y las ideas revolucionarias. Aun si al fin y al cabo él se quería volver rey e instaló a varios de sus amigos y familiares como reyes. Entonces, él creía, digamos que en un sistema de monarquía ilustrada. Es interesante. Número dos. Número dos. Europa entró en un tiempo de paz que de cierto modo duraría hasta la Primera Guerra Mundial. Pues eso no es decir que no había guerras entre los europeos. Sí hubo una que otra guerra entre las potencias europeas entre 1815 y 1914, claro. Pero por lo general estas guerras eran más pequeñas. Ya no hay, durante el siglo XIX, después de Napoleón, por lo general, no hay guerras tan grandes como las guerras napoleónicas, ni como la guerra de los 30 años, ni la sucesión española, ni, la, ni las guerras napoleónicas, ni nada de eso. No. Las guerras por lo general son entre un país y otro, porque después de Napoleón todos los europeos estaban medio de acuerdo que no quieren una guerra grande, una guerra grande en toda Europa, ya están cansados de luchar. Esta mentalidad no va a durar mucho, o sea, en 2 generaciones esta mentalidad sería reemplazada por la mentalidad eh, más, como diría, bélica, tal vez más guerrera, de que llegaría a la Primera Guerra Mundial. Pero después de Napoleón, en un mundo post-napoleónico, Europa piensa más en la paz que en la guerra, porque han luchado 7 guerras de coalición contra Napoleón y no quieren volver a luchar más. Y entonces hacen lo que se llama el Concierto de Europa, si no me equivoco cómo se dice el nombre en español, pero es donde las potencias europeas están de acuerdo que no debe haber guerra entre nosotros y que el fin y que deberíamos usar cualquier opción diplomática para prevenir una guerra. Eso no es decir que querían la paz y que eran pacifistas, no, porque mientras que no había guerra en Europa, estas mismas potencias estaban conquistando y cometiendo atrocidades en África y en Asia.
pero por lo general en Europa ya hay paz. Pero tal vez el impacto más importante de Napoleón fue el que él por accidente inventó el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Pues para entender eso tienen que ponerse en la mentalidad de alguien a finales del siglo XIX. Pues no, de alguien desde el principio de la civilización hasta finales del siglo XIX. Con muy poca excepción, uno no tenía identidad nacional. Uno tenía identidad cultural, tenía identidad religiosa, pero no lo tenía como presente. O sea, un cristiano es un cristiano. Así sea, si uno es italiano, francés, si habla italiano, francés, cualquier cosa. La diferencia no era entre cultura y cultura. Uno no dice, usted es francés, yo soy alemán. No, diría, los dos somos cristianos, tú solo hablas un lenguaje distinto. O sea, no tenían como conceptos de qué era una cultura, qué era qué significaba ser un pueblo. ¿Ok? Uno no diría, yo soy francés, yo creo en estas valores, yo tengo estas costumbres. No, no diría, yo soy yo soy Pablo, yo vivo en la aldea cerca a esa montaña. Mi padre se llamaba tal, mi madre se llamaba tal, mi rey se llama tal. O sea, no hay concepto de nacionalidad, no existe la idea de la patria, no existe el patriotismo, no existe la nación. Las entidades políticas eran el rey, o tal vez una república, una que otra república, pero la entidad política, no la identidad, la entidad política, o sea, el ser político era era quién es tu rey, no quiénes somos, sino quién es tu rey, quién controla tus tierras. Pero cuando llega Napoleón y conquista toda Italia, toda Alemania, y toda España, todo eso, la gente que conquistó a Napoleón ya tiene ideas como revolucionarias y empieza a pensar, pero ¿por qué tenemos que ser súbditos de este francés que no conocemos? Si nosotros hablamos italiano, nosotros comemos pasta, nosotros no tenemos las ideas de el rey sobre el papa que tienen los franceses. Nosotros no tenemos las costumbres francesas. Por qué es que nuestro líder tiene que ser este francés solo porque nos conquistó? Entonces, de repente, los italianos especialmente, pero eso es un concepto que eventualmente se promulga por alrededor de Europa. Pero los italianos y el resto de Europa están pensando ahí, ¿y yo por qué tengo que ser parte de un imperio? ¿Por qué no podemos tener un país para nosotros, los que tenemos las mismas costumbres? Y de ahí se empieza a surgir el concepto de la nación, de la identidad cultural. O sea, ya no soy piamontés, mi duque es tal, mi padre es tal, vivo en tal aldea. No, soy italiano, o soy francés, soy alemán. Y de ahí empieza el nacionalismo, que es básicamente la idea que cada país tiene que ser gobernado por gente de esa misma etnia, de esa misma identidad cultural, y que un país tiene que ser la tierra de ese grupo étnico, de esa identidad cultural. O sea, Francia para los franceses, Alemania para los alemanes, Colombia para los colombianos, Japón para los japoneses, Serbia para los serbos. Em, es, y eso tiene mucho de bueno, pero también tiene mucho de malo. Lo bueno es que eso permite que la gente tenga como más, es que eso permite que la gente tenga más interés en el gobierno. O sea, pues este es mi pueblo, yo tengo que luchar por él, yo tengo que trabajar por él porque ya no estoy luchando para el rey, sino que estoy luchando para mi gente. Estoy participando en la política por mi gente y no por el rey. Y eso como que crea más
más interés en la política y la gente se vuelve más involucrada en la política. Y de ahí empiezan a tener las ideologías que en este momento se están empezando a surgir. Pero el nacionalismo tiene de malo porque mientras que antes la gente por lo general podía vivir en armonía, porque, aunque hablas italiano y comes pasta y yo soy francés y como crepes, los dos tenemos el mismo rey, entonces no hay por qué luchar. Pero de repente, si uno ya es un francés y está viviendo en Italia, los italianos te van a tratar de sacar de ahí porque tú no perteneces en nuestra nación. Entonces, y de ahí empiezan a ver los genocidios de, los armenios que hacen en nuestra tierra si nosotros somos turcos, ¿por qué están ahí? Matémoslos. A los mexicanos que están haciendo en Estados Unidos si nosotros somos gringos, saquémoslos. O sea, de aquí es donde viene todo eso. Es difícil explicar la importancia de la idea del nacionalismo en la política de los últimos 200 años. Y es súper difícil explicar el cambio tan tremendo en la psiquis humana que creó Napoleón con el nacionalismo, y lo hizo casi completamente por accidente porque los que conquistaban no querían ser conquistados por él. O sea, y simplemente gracias al nacionalismo y al cambio geopolítico en Europa, Napoleón es entre tal vez las 10 personas más importantes de la historia. Porque el mundo moderno no existiría si Napoleón no hubiera conquistado Europa. El mundo moderno no existiría si Napoleón no hubiera dado el nacionalismo a la gente. Entonces, el hecho que Napoleón por accidente le enseñó el nacionalismo a millones de europeos tiene un impacto. Pero por ahora, concentrémonos más en lo que pasó en Francia después de Napoleón. Napoleón fue expulsado 2 veces y los europeos instalaron otra vez a la dinastía de Borbón con Luis XVIII, el sobrino de Luis XVI, el rey que había sido ejecutado por la gente de París en 1793. Ya han sido más de 20 años, pero por fin está una monarquía francesa de la dinastía de Borbón. Y si se acuerdan, los europeos en las coaliciones han estado luchando por esto desde hace 20 años, constantemente, solamente para acabar con las ideas revolucionarias y para instalar a un monarca de Borbón en el trono francés. Aquí a la izquierda ven un, un dibujo de la coronación de Luis XVIII, donde él está salvando a una mujer, pues donde él está como levantando a una mujer que está mal vestida y que se ve medio adolorida. Y eso era un símbolo de que el rey y la monarquía están restaurando a Francia, que Francia es una mujer que ha perdido su camino y que está en apuros, pero ahora el rey la puede restaurar a su dignidad y a la civilización. Entonces, Luis XVIII fue un rey bastante conservador, pero no ultra conservador. Por ejemplo, él sabía que para mantener su poder, él tenía que tener algún grado de modernización en la monarquía. Entonces, él tenía un parlamento, él era monarca constitucional. Él tenía como el gabinete que controlaba mucho, él tenía primer ministro, todo eso. O sea, él ya estaba como más... él era un monarca, pero un monarca ya con ideas revolucionarias, o sea, ideas del contrato social de la Ilustración. No es decir que fue un buen monarca, o sea, él como que fue regular, sin nada especial,
pero por lo menos fue un poquito más liberal que su hijo, Carlos X, que, que era ultra conservador, ultra católico, autoritario completamente, que, eh, que por lo menos le devolvió mucha autoridad al Papa, porque el Papa después de la Revolución y después de Napoleón había perdido mucha autoridad, y él le devolvió mucho la autoridad al Papa, porque él fue el primer rey, pues el primer líder de Francia en más de 30 años que era leal completamente al Papa. Pero aparte de eso, él fue poco popular porque él, además de ser ultraconservador autoritario, él también falló a salvar a la economía francesa de una crisis económica. Entonces, en 1830, ya estamos 15 años después del exilio de Napoleón y 9 años después de la muerte de Napoleón. Pues, ok, en 1830, Carlos X fue tumbado por por una rebelión en 1830. Ujú. El fin de esa rebelión era como para instalar era como para acabar con el gobierno más que cualquier otra cosa, no era como tanto con razones ideológicas. Em, el líder de Francia después de esta rebelión fue Luis Felipe de la dinastía de Orleans, que era, si no me equivoco, una parte de una diferente parte de la dinastía de Borbón. Entonces, en teoría sí era pretendiente al trono, creo que sí también era pariente de Luis XVI, pero sí él era pretendiente al trono y él era más liberal, entonces decidieron, hey, ¿por qué no ponemos a ese pretendiente al trono como nuestro líder? Y él duró 18 años como rey de Francia. De hecho, él sería el último rey de Francia. Eh, él no fue muy impactante. Él fue moderado, eh, tal vez un poco conservador también, pero nada fuera de lo normal. Ok, para resumir, el año es 1830. em, y Francia está dividido en 4 facciones políticas. Número uno, la dinastía de Borbón, o sea, la línea de Luis XVIII y Carlos X, la dinastía de Luis XVI también, el que ejecutaron. Esta es la dinastía legítima, como uno puede decir, de Francia. O sea, esos son los que quieren a la dinastía legítima. Tal vez los que eran como más católicos, los más conservadores, eran la de Borbón. Luego tenemos a tal vez la facción menos impactante, la facción de Orleans, que era la facción del rey corriente, que también era como pretendiente al trono de la dinastía de Borbón, pero de una parte diferente. También la tercera tenemos los republicanos, o sea, los que creen que Francia debe ser una república. Y por cuarto, los de parte Bonaparte, que son los que creen que Napoleón o su hijo, porque Napoleón tuvo un hijo y todavía estaba vivo en este momento, los que creen que Napoleón y su hijo deben seguir siendo los líderes de Francia. Entonces, este es el siglo XIX de Francia y todo es complejo en el siglo XIX en Francia. De hecho, se llama el largo siglo XIX porque hubo mucha inestabilidad política y es muy complicada. Pero para simplificarlo, estas son las 4 facciones políticas en esta época en Francia. Durante esta época toma lugar el libro Los Miserables. Comienza poco después de eh, pues del exilio de Napoleón y, y termina en 1832 con la rebelión de París del junio de 1832.
Esta rebelión fue una reacción al- a las decisiones económicas de la monarquía de Orleans. Eh, y la intención era establecer un gobierno republicano radical en Francia. Eh, los rebeldes, se rebelaron, empezaron a protestar, pero el ejército fue demasiado poderoso, entonces como que se defendieron debajo de unas estructuras que hicieron, como fuertes en la mitad de la ciudad, eh, pero al fin y al cabo el ejército ganó y fue aplastado la rebelión. Pero fue inmortalizada en el libro Los Miserables, y creo que esa es la única razón por que la mayoría de la gente conoce esto. Bueno, em, varios años después, en 1848, la, la dinastía de Orleans fue tumbada de nuevo porque fue muy poco popular y como que no tenía mucho efecto. Entonces el rey Luis Felipe fue expulsado, y el pueblo francés se rebeló y estableció la Segunda República. Y cuando llegó el tiempo para elegir al presidente de la Segunda República, el gran y glorioso líder que nos va a llevar al mundo moderno, adivinen quién escogieron. Adivinen. Nadie más ni nadie menos que Napoleón III. Sí, Napoleón III. El sobrino de Napoleón I, el famosísimo. Eh, sí, pues Napoleón III había sido el sobrino de Napoleón I, y había crecido durante la época del Primer Imperio. Pero después de que tumbaron a Napoleón, Napoleón III tuvo que mudarse de lugar en lugar para su seguridad. Él fue exiliado varias veces de Francia y volvió varias veces, y cada vez intentó hacer un golpe de estado, pero falló. Pero afortunadamente estuvo como, lo permitieron volver a entrar a Francia por ahí en 1848, y porque él genuinamente era una buena persona y una persona medio caricativa y carismática. Él fue muy popular con el pueblo. Entonces, cuando llegó la hora de acabar con la monarquía de Orleans y establecer la Segunda República, él fue uno de los líderes de la revolución y él fue elegido como como el primer presidente y el último presidente, porque, porque 4 años después Napoleón III estableció el Tercer Imperio. O sea, ya la dinastía de Bonaparte ya volvió, ya no es república, sino imperio, el segundo imperio. Si ustedes se están preguntando que por qué fuimos de Napoleón I a Napoleón III, es porque Napoleón II, que lo ven acá, fue el hijo de Napoleón con la princesa de Austria, que ella se divorció de él después del exilio de Napoleón, y ella y su hijo se mudaron a Austria, donde Napoleón II fue criado como austriaco, como príncipe del imperio austriaco, y fue un comandante en el ejército de Austria por algunos años hasta que se murió de tuberculosis. Entonces Napoleón II no impactó nada, pero Napoleón III, él sí es interesante. Ok. Napoleón III no fue un conquistador como su tío. Napoleón III no ganó grandes guerras, no
no estableció el gran imperio de Europa, no derrotó a los rusos, no impactó la historia del mundo de la misma manera en que lo impactó su tío, pero eso no significa que no fue importante. Y definitivamente no significa que no fue interesante, porque Napoleón III uno puede hacer el argumento que Napoleón III fue mejor gobernante que Napoleón I, porque mientras que Napoleón I era orgulloso y ambicioso y gastaba los recursos de Francia para su propia gloria, para construir su imperio, aunque fue muy bacano, no es, para el francés común y corriente, no es lo mejor. Napoleón III sí fue un buen gobernante para el francés común y corriente. Número uno, bajo su mandato, Francia construyó su sistema de ferrocarriles. Ya estamos en pleno siglo XIX, ya existe hasta la fotografía, eh, y el mundo se está industrializando. Entonces bajo el reinado de Napoleón II, eh, se construyó un sistema extensivo de ferrocarriles y de trenes en Francia. Número dos, estableció el sistema de policía por toda Francia, entonces ya mejoró también el estándar de vida. Número tres, permitió la libertad de la prensa, porque en esa época era muy escasa, pero Napoleón III genuinamente creía en el bien del pueblo, y tampoco quería ser pues el monarca absoluto tampoco. Entonces él permitió la libertad de la prensa y la libertad de discurso en Francia. Incluso le dio libertad de religión a los protestantes. De hecho, el segundo imperio francés tuvo varias religiones oficiales: el catolicismo, el calvinismo, protestantismo, em, ateísmo, todo eran religiones oficiales en Francia, y en las colonias también la religión islámica también era oficial. O sea, el judaísmo también. O sea, porque no quería darle tratamiento especial a los católicos, aunque el catolicismo seguía siendo la religión más importante en Francia y la religión medio del gobierno. También le dio derechos y protecciones a las minorías religiosas por todo el imperio. Y tal vez su legado más visible es, es París en sí. O sea, uno ve a París y ve a esos edificios hermosos. O sea, uno ve a las calles de París con los edificios antiguos y con dignidad y la clase y todo eso. Muchos de esos edificios fueron construidos bajo el reinado de Napoleón III. De hecho, bajo su reinado es donde se desarrolla el estilo arquitectónico francés, donde empieza como que la prosperidad y la dominancia de la cultura francesa. Y Napoleón III sí fue también muy impactante en eso. O sea, él ordenó la reconstrucción de París, porque después de tantas guerras y tanto despelote, París no se veía bien. Pero bajo Napoleón III, París llegó a ser la ciudad hermosa que vemos hoy en día. O sea, él fue el que le dio esa identidad de la ciudad más bella del mundo a París. Y por lo general, Napoleón III fue muy bueno con su pueblo. Y si no me equivoco, él también era muy popular. O sea, la gente lo adoraba. Pues obvio que seguían mucho conflicto político, y algunos todavía quieren a los Borbones y a los de Orleans, y muchos quieren una república, y ya están empezando a salir los socialistas, pero
pero, pero la gente común y corriente lo quería. Y él quería a la gente común y corriente. Era un, él es como, o sea, aparte del imperialismo y las colonias y todo eso, es muy difícil encontrar algo malo que hizo Napoleón III. Genuinamente, o sea, yo como que no le he encontrado casi faltas a él. Pues, dado que yo no soy el más educado sobre lo que él hizo y todavía tengo como un entendimiento muy rudimentario de esta época en París, pero él parece ser de los pocos gobernantes en la historia del mundo que no tiene casi nada malo. Y por eso, aunque Napoleón I es más bacano como con la mentalidad histórica, Napoleón III, a mí siempre me ha gustado Napoleón III, me cae bien, porque él fue buena onda. Pero eso no es decir que él no intentó establecer un imperio, no. Él sí estableció un imperio. De hecho, bajo su reinado, Francia empezó a conquistar Algeria, que es esto de aquí en el norte de África. O sea, ya Francia empezó a conquistar sus colonias. Y algo interesante es que también Napoleón III se involucró en México. La celebración de 5 de mayo que se celebra en los Estados Unidos y en México es la celebración de cuando México derrotó al ejército de Napoleón III, porque Napoleón quería instalar a un austriaco como emperador de México, porque México le debía plata y México no quería pagar, entonces él invadió a México y los mexicanos como que lo derrotaron. Entonces, y gracias a eso se celebra el 5 de mayo, o sea, es, sí, es interesante. Es interesante, es un dato interesante que se nos olvida muy fácilmente, pero sí, él también quería tener un imperio. Tal vez el evento más importante internacionalmente durante su reinado era la Guerra de Crimea, que es interesante por varias razones. Una de las razones es porque es como un punto de intermedio tecnológico y militar entre las guerras napoleónicas, que todavía era una guerra muy ceremonial. Los soldados se vestían con uniformes de colores vivos, marchaban en filita, disparaban en filita. Las pistolas disparaban una vez y ya se tenían que recargar. No habían cañones, pero no habían bombas, nada de eso. Y la Primera Guerra Mundial, que eran tanques, bombas, aviones, todo eso, ya los uniformes ya todos son camuflados. La Guerra de Crimea, como está en la mitad del siglo XIX, es como una mezcla entre los dos. Ya la guerra se está volviendo mucho más sangrienta, pero siguen luchando con la ceremonia y el estilo del siglo XVIII. Entonces es interesante. Pero, ¿qué es la guerra de Crimea? Pues para resumirlo fácilmente, porque es bastante complejo, el Imperio Otomano controlaba a Israel, a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y los católicos y los ortodoxos estaban como peleando en Jerusalén por razones de quién estaba a cargo de la iglesia del Santo Sepulcro. Y los otomanos favorecían a los católicos porque el Imperio Otomano estaba aliado con Francia en esta época. Y como Francia era católica, una de las condiciones de la alianza era que el Imperio Otomano tenía que proteger a los católicos y les tenía que dar como la razón a ellos. Pero Rusia se enojó por eso, entonces Rusia invadió al Imperio Otomano con el fin de liberar a Constantinopla, eh, restablecer el Imperio Bizantino, si seguimos en estas, y liberar a Jerusalén para los ortodoxos.
Rusia siempre había querido hacer algo así y siempre lo había intentado varias veces, pero esta vez como que con un imperio otomano muy débil y una Rusia que rápidamente estaba expandiendo y volviéndose más poderosa, por primera vez en mucho tiempo esto era una amenaza de verdad para el imperio otomano. Y esto no le gustó ni cinco a Francia y a Inglaterra, porque ellos no querían ellos no querían a Rusia que se volviera una superpotencia mundial. Entonces ellos defendieron al Imperio Otomano. Eh, la guerra se llama la Guerra de Crimea porque la gran mayoría de las batallas se luchaban en la península de Crimea, en lo que es hoy en día Ucrania. Em, y esta guerra fue muy sangrienta. Fue muy, muy, muy sangrienta por su época. O sea, es como es como un prólogo. Pues temáticamente es como un prólogo a la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra luchada por por razones de una mentalidad antigua, con tácticas antiguas, pero con tecnología que se está modernizando muy rápidamente. Y seguiría, y mismas temas permanecen hasta la Primera Guerra Mundial. Pero sí, al fin y al cabo, Rusia perdió la guerra de Crimea, y Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano salieron victoriosos. Eh, el Imperio Otomano y Francia le cedió territorio a Francia e Inglaterra salió dominante en Egipto. También Egipto se volvió como parte de la influencia de Gran Bretaña. Pero el Imperio Otomano, tristemente para mí, siguió existiendo por algunos 60 años más. Pero otra vez a Francia. Como les dije, Francia durante esta época empezó a tener su imperio colonial. Ellos intentaron conquistar a la India, pero los ingleses les habían arrebatado eso. Ellos habían intentado conquistar a las Américas, pero los ingleses también les arrebató eso. Entonces decidieron básicamente conquistar cualquier cosa que no había sido conquistada por los ingleses. Eh, Como pueden ver, eso puede ser dividido en 4 regiones. Número 1, África. Los franceses comenzaron en Algeria, Túnez y Marruecos, aquí en el norte, porque estaban muy cerca de eso, pero eventualmente expandieron a el oeste de África y un poquito a África Central. Em, y el África Occidental sería como el centro del imperio francés. También conquistaron a Madagascar y a el sureste de Asia, lo que son hoy en día Vietnam, Camboya y Laos. También conquistaron algunas islas en el Caribe y pues en el Caribe ya los tenían, pero también conquistaron algunas islas en el Pacífico, quiero decir. Entonces, rápidamente Francia se vuelve otra de las potencias importantes del mundo. En este momento, ya en los años 1850, 60, son Inglaterra encima, luego Francia, luego Rusia y luego tal vez los Estados Unidos, pero todavía no se había, los Estados Unidos todavía no era reconocida como la potencia que se volvería eventualmente. Pero sí, Francia ya está como número 2. Pero también hay otra potencia que se quiere establecer en el mundo, que se llama Prusia. Prusia es, ok, ven este área gris, todo este área gris, la parte que es gris más oscura, como por aquí en el norte, eso es Prusia. Y Prusia era un reino que antes le pertenecía al Sacro Imperio Romano, pero pero cuando se acabó el Sacro Imperio Romano, Prusia era independiente. Y era un reino ultra militarista, o sea, ellos eran patrióticos, eran guerreros completamente y eran tan guerreros que habían dicho que cada estado en el mundo, cada entidad política tiene un ejército.
Pero Prusia es un ejército que tiene un gobierno por casualidad. O sea, cada gobierno tiene un ejército, pero pero el ejército de Prusia tiene un gobierno. O sea, lo principal de esa época era que Prusia era como el país más militarizado del mundo. Y Prusia tenía ambiciones de unir a todos los pueblos alemanes en un país. Ya ven el nacionalismo, ¿ok? Ellos tenían la visión para crear una Alemania. Em, pero para hacer eso, Prusia quería que todos los alemanes se reunieran juntos para derrotar a un enemigo común. Y por casualidad, en 1870, el enemigo de Prusia era Francia. Porque Prusia quería instalar a un miembro de su familia real en el trono español y Francia no quería un alemán en el trono español. Entonces Francia y Prusia entraron en guerra, pero como Prusia le pertenecía a una confederación de estados alemanes, los otros estados alemanes empezaron a ayudar a Prusia en la guerra. Y fue durante esta guerra, la guerra franco-prusiana, que los estados alemanes empezaron a tener como una relación. O sea, ya los alemanes del norte y del sur juntos, que antes no tenían nada que ver el uno con el otro, ya están luchando juntos para derrotar a los franceses. Y es de esta guerra que sale la identidad alemana, o sea, la identidad cultural alemana, como una sola entidad. Em, Al principio parecía que Francia iba a ganar la guerra, pero luego Prusia, porque tenía el militar más avanzado, más experto del mundo, y además tenía todos estos aliados alemanes, Prusia derrotó a Francia fácilmente. Napoleón III fue capturado, lo tomaron preso y lo sacaron del poder. En su lugar instalaron a la Tercera República. Napoleón III fue expulsado de Francia, donde vivió el resto de sus días en Gran Bretaña. Trágicamente, para insultar a Napoleón III, los alemanes fundaron Alemania y firmaron el documento que fundaría Alemania en el Palacio de Versalles. O sea, Alemania se fundó con una reunión en el Palacio de Versalles para humillar a Napoleón III y humillar a Francia. O sea, Alemania nació en un evento de humillación francesa. O sea, es impresionante. Desde ahí empieza todo el conflicto entre Alemania y Francia. Ok, pero en fin, Napoleón III tristemente queda sacado del poder. En su lugar tenemos a la Tercera República, que duraría unos 70 años. En el caos después de la caída de París en la guerra franco-prusiana, algunos soldados franceses con ideas radicales decidieron, decidieron fundar su propio estado socialista en París, que se llamaba la Comuna de París. Duró un par de semanas, pero fue como el primer intento para establecer un país socialista en Europa y falló. Y en su lugar llegó la Tercera República. La Tercera República fue, pues, por fin un gobierno estable. Pues el gobierno de Napoleón III también fue estable, pero por lo menos ya después de la tumbada de Napoleón ya no vuelve a haber ni emperador, ni rey, ni nada de eso. Ya de aquí en adelante Francia está decidida que va a ser una república, de aquí en adelante. Entonces de ahí se acaba la mayoría, palabra clave, la mayoría de los conflictos políticos. Y por fin Francia tiene la oportunidad de prosperar.
El renacimiento cultural que había comenzado bajo el reinado de Napoleón III toma aún más fuerza durante lo que se llama la Bella Época, que es el, pues, para ser sincero, es el renacimiento cultural francés. Ya aquí es donde uno empieza a ver a Francia siendo como el poder, pues la potencia dominante cultural en Europa y en el mundo. O sea, ya Francia comienza a ser la cultura principal. O sea, ya en esta época se construye la Torre Eiffel. En esta época, artistas como Van Gogh y Monet están naciendo y están haciendo su arte que haría que Francia se volviera ultra famosa. En esta época Francia se volvió el icono de la moda, o sea, ya aquí todas las mujeres quieren ser como las francesas. Francia se volvió el centro de la cultura, el centro de las ciencias. Por ejemplo, Louis Pasteur, que lo ven aquí en el centro, él fue francés y él fue parte como de la revolución científica en Francia. Francia como que se volvió el centro cultural del mundo en esta época. Y para ser honesto, la cultura de Francia entre 1870 y 1914 puede ser una serie de videos en sí, pero como mi interés es más la historia política y las consecuencias de ciertas acciones, no vamos a discutir esto en detalle aquí, pero definitivamente es interesante. Bueno, los años pasan y la prosperidad en Francia llega a su fin con la primera, pues no llega a su fin, pero, pero cambia con la Primera Guerra Mundial. Como Francia y Alemania tienen frontera la una con el otro, la gran mayoría de la violencia en la Primera Guerra Mundial fue luchada, pues no la mayoría, diría que la mitad, porque la otra mitad era en Rusia, pero una gran parte de la violencia en la Primera Guerra Mundial se luchó en la frontera entre Francia y Alemania. En esta época por fin se acaba el concepto de la guerra ceremonial. Ya los soldados están escondidos en las trincheras. Ya hay pistolas verdaderamente peligrosas que pueden matar varias personas en pocos minutos. Hay bombas, hay aviones. Y los franceses tienen que adaptarse. Aquí a la derecha ven a un uniforme francés en el principio de la Primera Guerra Mundial y miren que es todo azul, con pantalones rojos, con gorro rojo, porque esos eran los colores de Francia. Pero alguien vestido así es muy fácil verlo en el campo de batalla y dispararlo porque está vestido con colores tan vivos. Entonces los franceses se tuvieron que cambiar el uniforme a un uniforme más con el que se puede camuflar más fácilmente. Entonces aquí como que se acaba la guerra ceremonial que comenzó en la época de la guerra de los 30 años. Pero sí, Francia no fue derrotada durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, Francia se pudo sostener y se pudo defender muy bien de los alemanes, pero eso tuvo la triste consecuencia que después de la guerra los franceses quedaron hartos de la guerra completamente. Y eso se volvería un problema mucho más adelante. Y voy a explicar un poquito sobre eso en algunos minutos. Pero sí, Francia después de la Primera Guerra Mundial quedó exhausta. Y aunque Francia experimentó un periodo de influencia cultural renovada después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en los años 20 y 30 en París se podían encontrar prácticamente toda la gente importante cultural en el mundo. O sea, todos los escritores y literarios y artistas estadounidenses e ingleses prácticamente vivían en París durante los años 20. O sea, o sea, Ernest Hemingway, Picasso, eh, pues, todos vivían en París prácticamente.
todos los culturales importantes vivían en París en los años 20. Y París otra vez experimentó un tiempo de importancia cultural. Pero tristemente eso no duró mucho tiempo, porque luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, ok, entonces la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 cuando a Hitler, Alemania, invadió a Polonia. Y Polonia, perdón, y Francia e Inglaterra estaban en una alianza con el propósito de defender a Europa de Hitler. Y cuando Hitler invadió a Polonia, ya Europa se había dado cuenta que Hitler tenía ambiciones de conquistar a la mayoría de Europa. Entonces Francia e Inglaterra se unieron para luchar, contra Hitler. Desafortunadamente, Francia no tenía como el espíritu de luchar que tenían antes, porque la Primera Guerra Mundial había devastado tanto a Francia que como que no tenían la voluntad para resistirse. Entonces, pocas semanas después de que Francia se unió a la guerra, se rindieron. Entonces Hitler entró a París, los nazis ocuparon al norte y el oeste de Francia y dejaron un estado francés independiente en el sur. Em, de hecho, Hitler intentó escalar la Torre Eiffel, pues subir a la Torre Eiffel en el ascensor para demostrar su victoria, pero por casualidad el ascensor no estaba funcionando ese día. Entonces Hitler, como que el destino no le permitió a Hitler a subir a la Torre Eiffel. Es un dato interesante. Pero sí, Hitler creó un estado semi-independiente, pero al mismo tiempo como bajo la influencia de los nazis en el sur de Francia. Entonces los franceses que se querían resistir a los nazis o huyeron a Gran Bretaña o establecieron un gobierno provisional, pues, independiente en las colonias, o se quedaron en Francia para hacer una resistencia. Y se ha vuelto como un chiste en la comunidad de los historiadores que Francia se rindió, jaja. Pero aunque el gobierno francés se había rendido, el pueblo francés nunca se rindió. Permanecieron 4 años resistiéndose sin parar a los nazis. Entonces, aunque el gobierno se rindió rápidamente, el pueblo francés nunca se rindió y siguieron luchando y luchando y luchando hasta que los Estados Unidos y Gran Bretaña los liberaron. Eh, a la derecha ven a Carlos de Gaulle, que él fue el general que se puso a cargo de la liberación de Francia y eventualmente él se volvería el primer ministro de Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Em, y, y él fue el que estableció la Cuarta República, serían cuatro. De Gaulle fue un buen primer ministro y él fue un buen presidente, no sé exactamente si es primer ministro o presidente, pero él lideró a Francia durante la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra hasta que por fin se pudo retirar. Desafortunadamente, em, en 1958 hubo una rebelión entre los jefes del militar en las colonias, porque porque veían que Francia estaba poco a poco dejando ir su imperio, porque ya los países africanos estaban ganando su independencia y los líderes del ejército francés en Algeria, en el norte de África, no querían que esto pasara. Entonces ellos se reunieron e intentaron montar un golpe de estado desde las colonias. Eso falló
Eso falló porque uno no puede montar un golpe de estado en Francia si uno está en Algeria. Eso simplemente no funciona así. Entonces ellos fallaron, pero ellos sí intentaron invadir a Francia desde Algeria, entonces como se tiraron por paracaídas en Córcega y fue todo un asunto. Eh, y el gobierno francés se asustó tanto que tuvieron que llamar a De Gaulle para rescatarlos, básicamente. Entonces él salió del retiro, pues salió de su retiro, tomó control del gobierno otra vez, acabó con el parlamento y estableció la Quinta República de Francia. Pues, y los salvó del golpe de Estado, pero sí, él estableció la Quinta República de Francia, la república que sigue existiendo hasta hoy en día. Hoy en día Francia es un país con una cultura muy rica, con un que ha sido muy impactante en la historia del mundo, pero un país que sigue como lidiando con sus propios problemas. Pero al fin y al cabo es un país donde la gente no tiene miedo de hacer que el gobierno oiga sus voces. Si el pueblo francés quiere una república, tendrá una república. Si quieren un rey, tendrán un rey. Si quieren seguir protestando, seguirán protestando. Pero sí, la historia de Francia. Tengo que admitir eh, que aunque la gran mayoría no me ha interesado mucho en mi vida, los dos Napoleones sí me fascinan. Y me fascina el siglo XIX en Francia y me fascina la revolución. Entonces, ojalá a ustedes les guste. Y quiero tomar esta oportunidad para anunciar mi próximo proyecto. Eh, mi, mi próximo proyecto será un resumen de todos los países africanos, porque aparte de ese video que hice sobre Etiopía, no he hablado de África y yo creo que la falta de conocimiento de la gran mayoría del mundo sobre África, sinceramente, es una tragedia. Entonces me gustaría como investigar más de eso para educarme a mí mismo y para educarles a ustedes. Pero por el momento, ojalá quiero que esperen que pues ojalá estén entusiasmados para ese video y ojalá les haya gustado esto. Sinceramente me encanta hacer estos videos y me encanta que a ustedes les estén gustando. Entonces, y si tienen preguntas o si algo les pareció interesante, por favor díganmelo. Entonces, sí, chao.